¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía latinoamericana? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge? ¿Con qué se come? ¿Con qué se hace? ¿Cómo se desarrolla? Acompáñame a ver los siguientes apartados para poderla entender juntos. ¿Cómo se origina la filosofía latinoamericana? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge? ¿Para dónde va? Entonces, surge en Argentina con Hugo Ortega, quien presentó una tesis de licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas en la Universidad Santa María la Antigua de Panamá en la década de los 70, es decir, en la década pasada, ¿no? Entonces, pero esta filosofía ciertamente brota de la urgencia de conocer el propio ser y de la propia situación en base a lo singular y a lo trascendental. Y en esta última, pues, se manifiesta y se realiza la singularidad y se fundamenta ciertamente lo trascendental del ser humano en cuanto que va más allá. Porque la filosofía es en primera instancia una disciplina teórica, porque solo en momentos claros va a alcanzar como la zona práctica, ¿no? Además que tiene un carácter constitutivo, es decir, que tiene un carácter ontológico de fundamentación del sujeto, por medio de la cual nosotros tenemos la autociencia y el reconocimiento de su propia realidad. Entonces, siendo que el hombre se halla frente a su realidad y también frente a la realidad creada por él mismo, que es el mundo, mediado por los sentidos que nos ayudan a. Entonces, por tanto, esta filosofía surge como resultado de la conciencia, ciertamente de una situación de opresión que se vio en Latinoamérica y que esta tuvo que hacer hincapié y tuvo que penetrar tanto la versión íntima del ser para dar una respuesta eficaz. Es decir, no nos podemos estar basando en una filosofía que viene de lo occidental y que no está adherida a una realidad en concreto, que es en Latinoamérica. Entonces surge de una necesidad, de una precariedad que se está viviendo en Latinoamérica. Voy a exponer a dos pensadores latinoamericanos que ciertamente han aportado a esta filosofía, ¿no?, de la liberación. Uno de ellos es Ignacio de Ellacuría. Es un filósofo, es un escritor, es un teólogo español naturalizado en El Salvador. Respecto a Ellacuría, pues desarrolla su vida centrada en una realidad que le llama filosofía de la liberación, es decir, una filosofía del pueblo que siente con él, que está penetrado en él. Es una filosofía que se encuentra con una realidad completamente inherente a lo que se vive en lo cotidiano. Y esta va de la verdad y va de la mano con la historia, ¿no?, tomando su sentido crítico y consciente. Porque toda esta historia se debe confrontar. Y toda historia, sucesos, acontecimientos llega a confrontarse para llegar a una verdad. Entonces, esto consiste en llevar un componente de la racionalidad a dinámicas cotidianas de los pueblos, de lo que la gente sencilla va viviendo en su vida diaria. Entonces, por ahí va su filosofía. También Ellacuría pues proponía una civilización del pobre, de ser pobres en austeridad, pero ser pobres solidarios y liberadores con los pobres, de las tierras, de que hay más por ahí. Y su aporte es muy significativo porque siente con el pueblo y nace de una misma necesidad. Luego Francisco Quesada también es un filósofo y periodista peruano, es como de la época contemporánea. En su obra pues discute la naturaleza humana, advirtiendo que cualquier suposición colectiva sobre la misma también será una frustrante, ¿no?, y con resultados públicos negativos. Se ha inclinado siempre por los lógicos no ortodoxos y acuña un término lógica para consciente, y de ahí parte como su aporte significativo para la filosofía latinoamericana. Entonces, estos dos pensadores nos enseñan que parten de una misma realidad y responden a ella. Responden a una realidad concreta de la gente sencilla, pero que va adquiriendo un pensamiento crítico desde una misma necesidad en concreto que se vive en esas tierras centroamericanas y esas tierras de América, ¿no? Siguiendo con la línea, vamos a hacer hincapié sobre la relación con la situación social latinoamericana. Y esta ciertamente tiene el objetivo como hacer la mediación importante sobre los hechos sociales, de manera que logre como decidir dentro de varias propiedades el entorno general de la vida humana. Y ciertamente examinando los fenómenos sociales en una visión un poquillo más amplia, de unidad e integridad,
ciertamente de una visión. Y también busca como destacar como la magnitud social de las personas, pues, y sus deberes para con nosotros, miembros de la sociedad misma. Es decir, que el ser humano va teniendo importancia en su quehacer cotidiano, porque así aporta a los demás o no. Entonces, estemos muy pendientes en esto, porque parte de la sociedad somos todos. Y entonces, ¿cómo aporto yo en mi ser social? Veremos como la relación de la filosofía occidental europea con la filosofía latinoamericana, que en sí tienen bastante similitudes. En primera instancia, pues podemos establecer que la primera relación entre la filosofía occidental europea y la filosofía latinoamericana es de dependencia, puesto que en buena medida los modelos de pensamientos latinoamericanos y las estructuras sociales y políticas de los pueblos, en ello pues se puede decir los latinoamericanos se estructura en base a las corrientes de pensamiento europeo o norteamericanos, dígase el capitalismo, el liberalismo, el marxismo, por decir algunos de ellos, ¿no? Como segundo elemento, creo que podemos establecer que los presupuestos occidentales europeos se utilizan para construir en primera instancia una filosofía latinoamericana, dígase del uso de conceptos como la dialéctica, lo histórico o del concepto de emancipación, que es el proletariado, el capital, entre otros. Entonces, posteriormente podemos referirnos a una relación de necesidad de liberación o emancipación que tiene una con la otra. El principal elemento que los filósofos latinoamericanos destacan es el hecho de que el pensamiento latinoamericano debe desprenderse de toda orientación o estructura que hubiese tomado los filósofos europeos en su tiempo. Entonces, aquí como último elemento también quiero rescatar como una característica compartida entre las dos. Es el hecho de buscar una comprensión del hombre, de la historia, del progreso de los pueblos desde una reflexión muy propia de sí, es decir, de una reflexión realizada con su propia realidad histórica, social, cultural y, ¿por qué no decir? En otras palabras, pues, el principal elemento de ambas es que ambos modos de filosofía, occidental, europeo, latinoamericano, son de dependencia de su propio contexto, porque responde a una realidad en concreto y no a cualquiera. La occidental responde a su tiempo que vivió, pero a nosotros nos sirve como hincapié o como una brújula por el cual seguir un pensamiento o cómo se va originando, cómo se va desarrollando. Pero entonces la filosofía latinoamericana también parte de este contexto, de esta realidad, se adhiere a esta y con ello inicia un pensamiento de un saber a llevarla a la práctica con el pensamiento. Y de ahí se desenvuelve en todo lo que viene. ¿Y cómo se vincula el pensamiento maya a la filosofía latinoamericana? Pues en primera instancia, el mundo maya era una realidad que era creada por el demiurgo, es decir, esta palabra nos refuta o nos lleva a Platón. Y los mayas creían que el mundo era una ilusión y que la única forma de llegar al verdadero conocimiento es a través de la corporeidad y el lenguaje, que es el sentido o parte de las cosas como fin último. Asimismo, sí, tienen una influencia platónica, ¿no? Entonces, en segundo lugar, los mayas pensaban que el lenguaje y la capacidad de pensar, de racionalizar, es lo que nos separa de los animales o lo que nos hace diferentes. Ellos creían que nuestros cuerpos, que les dicen un nombre de living cat, es decir, seres corpóreos, que nuestras mentes no lo son, porque también creían que la existencia del sentido de las cosas eran capaces de distinguir entre dos mundos muy diferentes. Uno es el mundo de la realidad y el mundo del conocimiento, y es ahí donde va teniendo cierto nosotros. Ciertamente el pensamiento del lenguaje y la misma existencia del ente van atañendo a esto. Entonces el maya busca liberar su existencia a través de diversos modos de conocer por su realidad y la de su entorno, llegando ciertamente a una reflexión para entender su vida misma y las cosas del mundo por medio del rostro y por medio del corazón, que para ellos es muy importante. Entonces la concepción filosófica maya del ser humano en su cosmovisión general es vida, es condición numérica cíclica, es el ser humano completo en sí. Es decir, cuando el hombre
adquiere todo su conocimiento y se indaga, se llega a conocer, es donde él juega un papel importante en la sociedad. Entonces, es ahí donde alcanza su plenitud. Por lo tanto, la palabra que define como su cosmovisión es Winak, que significa todo lo que tiene vida en el mundo. Entonces, en el pensamiento maya, es el resultado de una influencia indígena, haciendo uso de objetos simbólicos, ¿no? de la propia cultura, por medio de los ritos y los mitos, que hacen más flexible el léxico y se entiende mejor en los dilemas de lo cotidiano o del sentido común en ellos. Sin más, yo pienso que la reflexión se basa en su libro sagrado, que para ellos es el Popol Vuh, porque cuando se reunían en sí mismos, se reunían para dialogar, pero no refutaban, sino más bien para escuchar, ¿no? Para estar más conscientes de su realidad y cómo se vinculaba esto con ello. Entonces, por lo tanto, se vincula con la filosofía latinoamericana porque parte de su misma realidad histórica, social y cultural, respondiendo a una cosmovisión concreta de ellos. Y es ahí donde llega un pensamiento de liberación, porque con sus mismos léxicos, con sus mismas formas de adquirir o pensar la realidad, llegan a hacer un pensamiento crítico maya explicado con lo que ellos son o con su dialecto. Unas pequeñas conclusiones del curso, ¿no? Entonces, en sí, la filosofía latinoamericana es expresión de la realidad cotidiana, de la pobreza, en la que comenzó y en la que todavía ciertamente busca su inspiración. Por ello, no es una filosofía de despacho, no es una filosofía que se da de filósofo a filósofo, no es que parte de una realidad completamente diferente a la que está viviendo el filósofo y el pueblo. Es a lo que también se refirió Kant. No, por el contrario, la filosofía latinoamericana pretende hacerse cargo de las mayores interrogantes suscitadas por la cotidianidad existencial, ¿no? En donde se desenvuelven y quiere hacer ciertamente una reflexión estricta filosófica a la sometización o al sometimiento en la que viven los pueblos y personas que son carentes de pobreza. Y ahí es donde se manifiesta también la expoliación del hombre sobre el hombre en sí, o de la totalidad sobre lo distinto. Y ahí es donde va tomando la importancia. Así la capacidad racional del sujeto en indagar y en cuestionarse, a pesar de lo que se tenía acostumbrado del pensamiento europeo. Y ciertamente marca una directriz, pero no un dogma, sino una oportunidad para generar un lenguaje, un pensamiento, una forma de ser propio de Latinoamérica. Por lo tanto, es liberarse de un pensamiento con una estructura europea tradicional. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que desde los presocráticos, racionalistas, empiristas, es decir, y más, no generan una reflexión significativa. A consecuencia de esto, la filosofía latinoamericana genera un pensamiento postcolonial, llevando un pensamiento liberal, en donde entra en juego ideas, pensamientos, emociones, cultura, que genera un pensamiento desestructurado a lo habitual. Entonces, aquí es donde genera su gran importancia, que es propio y que genera una desestructuración de lo que se tenía en ese entonces Europa. Entonces ya adquiere una estructura más latinoamericana de lo real, de lo que se vive día a día en nuestro entorno, en nuestro contexto y con las personas que nos desenvolvemos.